¿Qué tal, alumnos? Nuevamente nos encontramos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de lógica y vamos a hablar sobre la primera parte que vienen a ser las generalidades dentro de la lógica. Ya saben, yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a desarrollar este interesante tema. Primeramente vamos a tomar en cuenta la noción de la lógica. Etimológicamente, la palabrita lógica deviene de logos. Y logos es considerado como discurso o razón. Bueno, también obviamente esto de logos o logía tiene que ver con el estudio y el estudio evidentemente tiene que ver con el uso de la razón y de saber sustentar correctamente los argumentos mediante los discursos. Es por eso que la noción de el logos dentro de la lógica tiene que ver con el uso de la razón y el correcto discursar, ¿no?, de las ideas que se deben tener para ser sustentadas. Es por eso que la lógica deviene justamente de esa noción de la razón y discurso implicada en el logos. La lógica en sí estudia los métodos, los principios, las reglas y las leyes que hay dentro de este estudio que se utilizan para qué? Para distinguir el buen razonamiento del mal razonamiento. O sea, se utilizan métodos, principios, reglas y leyes para poder saber diferenciar qué es un buen razonamiento y qué es un mal razonamiento. Y justamente el buen razonamiento y el mal razonamiento tiene que ver mediante las llamadas inferencias. Es por eso que en la lógica se hacen las inferencias para poder establecer el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Ahora, el estudio de las inferencias, eso llamado inferencias, fue dado por el señor Aristóteles en su libro Organum. Por eso es que a Aristóteles se le considera el padre de la lógica clásica. Ahora, en la lógica se examinan la validez de los argumentos en términos de su estructura. O sea, lo que quiere buscar la lógica es que si un argumento es válido, obviamente va a tener que tomarse en cuenta si este argumento está correctamente estructurado, pues si no tiene una estructura correcta, terminaría generándose una falacia o conclusión errada. Es por eso que debe estar correctamente estructurados los argumentos para poder entenderse si son adecuados, si son correctos o incorrectos, si son buenos razonamientos o malos razonamientos. Y justamente la inferencia que habíamos mencionado es un proceso intelectual en el cual consiste en obtener conclusiones a partir de premisas. Es justamente que estas inferencias van a estar argumentadas y tienen una estructura de vida y si están bien estructuradas, ¿no? Si las premisas están bien planteadas, nos generará pues una conclusión correcta y no terminaremos en una falacia o conclusión errada. Para que ustedes entiendan un poco más sobre esto, vamos a poner justamente un ejemplo de un silogismo o inferencia. ¿Ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, una primera premisa. Todos los peruanos son solidarios, ¿no? Segunda premisa, los cusqueños son peruanos. Por conclusión, los cusqueños son solidarios. A ver, en acá hay ciertas cosas que debemos tomar en cuenta en las generalidades, ¿no? Primera noción, acá tenemos, por ejemplo, dos premisas. La primera dice, todos los peruanos son solidarios. La segunda nos dice, los cusqueños son peruanos. Ahora, si tú te das cuenta en estas dos premisas, el término peruano se repite en las dos. Por eso, en lógica, este término peruano se le considera el término medio, porque está en las dos proposiciones. En cambio, son solidarios es el predicado de la primera premisa y los cusqueños son el sujeto de la segunda premisa. En la lógica, por regla, y justamente es la lógica estudia las reglas, los principios y las leyes que se van a dar dentro de los razonamientos, es por eso que por ley
se concluye de la siguiente forma. El sujeto de la segunda premisa pasa a convertirse en el sujeto de la conclusión y el predicado de la primera premisa pasa a convertirse en el predicado de la conclusión. El término medio no debe aparecer en la conclusión, pues si apareciese, entonces sería pues una falacia. Ahora se dan cuenta, justamente la lógica tiene reglas, tiene leyes y tiene principios que deben seguirse para obtener correctos razonamientos. Se analizan las inferencias, se analizan las proposiciones. Ahora, ¿qué cosas más podemos encontrar acá? La primera premisa es una premisa universal afirmativa. ¿Por qué, profesor? Te preguntarás. Es universal porque tiene la palabrita todos. Si aparece todos o ningún, se considera que es universal. Y acá nos está afirmando, todos son, allá, todos son, es afirmativo. Si dirían ninguno son, sería universal negativo. La segunda es particular afirmativo. ¿Por qué? Acá no nos está diciendo que son todos, sino los cusqueños son peruanos. Allá está estableciendo una particularidad. O sea, son particulares, no son universales. Ahora nos está diciendo son. Allá es afirmativo. Y por regla, ¿no? Por ley, dentro de la lógica, de universal y particular, la conclusión debe ser particular. Por eso estamos poniendo los cusqueños, a particular. Y de afirmativo y afirmativo, la conclusión siempre será afirmativa. Por eso, ¿no? Son solidarios, es afirmativo. Ahí justamente se establecen, ¿no? Por ejemplo, reglas básicas que vamos a encontrar en la lógica. Es por eso que justamente es esto lo que va a estudiar la lógica. Los métodos para resolver estos silogismos, los principios que se basan los silogismos, las reglas y leyes que se van a basar en todas las proposiciones dentro de la lógica. Ramas de la lógica. La lógica va a tener diferentes ramas. Como por ejemplo tenemos la primera que se llama la lógica formal. ¿Qué estudia la lógica formal? La lógica formal, ojo, estudia los actos del pensar, o sea, estudia qué son los conceptos, qué son los juicios, los razonamientos y la demostración. Ahora, si nos recordamos qué era un concepto, el concepto es la idea precisa que nosotros tenemos de algo. ¿Qué es un juicio? ¿Se recuerdan? El juicio es la acción de afirmar o negar algo. ¿Qué es un razonamiento? El razonamiento es una operación que se basa en premisas para llegar a conclusiones. ¿Se acuerdan? Eso todo lo hemos hecho en nociología. ¿Y qué es la demostración? Allá, ¿cómo demuestras los buenos razonamientos de los malos razonamientos, los juicios correctos de los incorrectos? Justamente eso es parte del estudio de la lógica formal. Ahora, pero va a estudiar, nos dice, desde el punto de vista de su estructura lógica o su forma lógica. O sea, va a estudiar la lógica desde cómo está estructurado, las premisas, ¿no? ¿Qué categorías se está utilizando? Universal, particular, afirmativo, negativo, esas cosas. Y el objetivo de la lógica formal es formular leyes, reglas o principios. Ahora, el punto de partida de la lógica formal se encuentra en los trabajos de Aristóteles en su silogística. Justamente el ejemplo anterior que hemos hecho, ¿no? Es un silogismo. Y es por eso que en ese silogismo que hemos encontrado reglas, principios y leyes. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ende, la lógica formal estudia justamente esa parte. ¿Ya? Ahora, la lógica proposicional. Se denomina a la lógica proposicional también lógica de enunciados, o sea, de proposiciones, como nos está mencionando, ¿verdad? Estudia las proposiciones en tanto constituyen los argumentos, o sea, estudia una proposición que esté correctamente planteada.
puesto que no todas las oraciones pueden ser proposiciones, ¿ya? Ahora, las proposiciones se analizan en bloque, o sea, en conjunto, como si fueran una sola idea, ¿ya? Ahora, la proposición es una expresión lingüística que tiene la propiedad del valor de ser verdadera o falsa. Ojo, toda proposición puede ser verdad o puede ser falsa. Si no se establece la verdad o la falsedad de la proposición, por ende, no sería una proposición. Ahora, para que entiendan todo esto que he hablado. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, ¿no? Cusco es capital arqueológica del Perú. Esta oración, ¿será una proposición? Todo este conjunto de palabras, ¿es un argumento correcto o es incorrecto? Ahora, Cusco es la capital arqueológica del Perú, ¿verdad o falso? Profe, es verdad. Muy bien. Profe, es falso. Muy bien. Entonces podemos establecer la verdad o falsedad de este argumento. Es por eso que, ¿no? Formalmente, S es P. El sujeto es predicado. Ah, ahí está la forma formal. Ahora, pero las proposiciones en sí, ojo, ¿cómo vas a reconocerte una proposición? Es bien facilito reconocer una proposición. Muy aparte de que debes tomar en cuenta que toda proposición es verdadera o falsa, debes tomar en cuenta que una proposición tiene un sujeto, en este caso es Cusco, un predicado, en este caso capital arqueológica del Perú, y un nexo, en este caso es. Este nexo está entre las dos, entre el sujeto y el predicado. Y este nexo se le conoce como cópula dentro de la lógica. ¿Ven qué sencillo es entender esto? ¿No? Por ende, una proposición, ojo, es todo argumento que puede ser verdadero o falso. Si es que no se puede establecer la verdad o falsedad, no puede llamarse proposición. Y la forma en la cual está es S es P, forma. Ya, muy bien. Continuamos. Lógica de clases. Lógica de clases. ¿Qué es una clase? Es un conjunto de cosas. Muy bien. En la lógica de clases se estudia las relaciones formales entre las clases, o sea, qué relación se da entre una clase con otra clase, qué relación hay entre los dos. Y estas relaciones se presentan en una proposición categórica. Las proposiciones categóricas son aquellas que van a implicar desde lo universal hasta lo particular. Todo, que es el universal afirmativo, ningún, que es el universal negativo, algún, que es el particular afirmativo, y el algún no es, que vendría a ser el particular negativo. Entonces, justamente dentro de estas se van a dar, pues, ¿no? Relaciones entre dos clases, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una proposición categórica, ¿no? Algunas aves son terrestres. De por sí es particular afirmativo, ¿no? Algunas es particular y son me está afirmando. Pero, ¿qué va a estudiarme la lógica de clases? Estudia la relación entre la clase aves con la clase terrestres. ¿Qué relación existe entre estas dos clases? Por ahí me dicen, no, algunas aves son terrestres. Entonces hay una relación, ¿verdad? Ahora, la lógica de clases va a estudiar, por ejemplo, la pertenencia del sujeto aves, ¿no? Cómo este sujeto aves pertenecen o hay una relación con la clase predicado llamado terrestres, ¿ya? O sea, cómo aves puede pertenecer a terrestres. Pero aves es una clase y terrestres es otra clase. Allá, por ende, ahí está, lógica de clases, la relación entre estas dos clases. Ahora, la interpretación se establece básicamente utilizando la teoría de conjuntos o diagramas de Venn. En la lógica de clases es muy usual utilizar los diagramas de Venn. Por ejemplo, acá tenemos una representación, ¿no? Aquí está un conjunto o una clase llamada aves, y acá está otro conjunto, otra clase llamada terrestres.
¿Qué relación existe entre aves y terrestres? Hay una relación que me está diciendo ya la proposición categórica. Algunas aves son terrestres. Eso quiere decir que entre aves y terrestres hay algunas aves, bueno, que pertenecen pues al conjunto de los terrestres, ¿verdad? No todas las aves son pues aéreas, hay muchas aves que son terrestres, ¿no? El ñandú es terrestre, no es aérea. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Algunas aves pues son terrestres. Ahí viene la relación entre dos clases. Ahora, la clase es el conjunto de objetos que tienen propiedades comunes. Ah, ¿hay propiedades comunes entre las aves? Pues claro que sí. Tienen pico, tienen la mayoría plumas, ponen huevos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, tienen bastantes características comunes. Y sirven para designar a los elementos en general. Allá está generalizando aves, es en general, terrestres, es en general. Ejemplo, por ejemplo, de clases. Por ejemplo, hay una clase que pueden ser los animales, otra clase que pueden ser mascotas, otra clase que pueden ser domesticados. Ahora, ¿podemos establecer proposiciones con esas clases? Pues claro que sí. Por ejemplo, podemos establecer la proposición de algunos animales son mascotas. Allá entonces estoy relacionando la clase animales con la clase mascotas, ¿no? O algunos animales están domesticados. Ah, estoy relacionando la clase animales con la clase domesticados. O algunas mascotas no están domesticadas. Allá, algunas mascotas no están domesticadas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy estableciendo una relación, ¿verdad? Entonces, hay relaciones entre estas clases. Entonces, la relación de las clases en las proposiciones categóricas y que pueden ser representadas mediante conjuntitos es lo que va a estudiar la lógica de clases. Es bien sencillo. La lógica no es tan complicada. Ahora vayamos a las funciones básicas del lenguaje, puesto que la lógica se basa en el lenguaje, de cómo están estructuradas las proposiciones, ¿no? Ahora, dentro de la función básica del lenguaje vamos a encontrar una función muy importante que se llama la función informativa o descriptiva. Como nos está diciendo justamente, ¿ya? Está informando algo, está describiendo algo. Por ende, en esta función del lenguaje nos dice que consiste en informar o describir un hecho o fenómeno. O sea, informa o describe un hecho o fenómeno. Dentro de las funciones informativas o descriptivas vamos a encontrar aquellas oraciones que son aseverativas. ¿Qué quiere decir esto? Son oraciones que pueden afirmar o negar algo. Entonces, ojo, tomen en cuenta esto. Estas oraciones son tomadas como proposiciones en la lógica. A estas oraciones que están en la función informativo-descriptiva, solamente estas son tomadas en la lógica. ¿Por qué, profesor? Porque afirman o niegan algo. Por ejemplo, algunos vegetales son acuáticos. ¿Es verdad o es falso? Eso justamente establece esta función. ¿Será verdad que algunos vegetales son acuáticos? ¿Será falso que algunos vegetales son acuáticos? ¿Me pueden establecer la verdad o falsedad? Profe, sí se puede establecer si es verdad o falso. Muy bien, si se establece si es verdad o falso, por ende está justamente dentro de la función informativa. Y por ende, esta sí puede ser tomada como proposición. O sencillamente lo siguiente, no hay agua. No hay agua, bien fácil, ¿no? ¿Es verdad o es falso? Bueno, profe, depende, ya muy bien, pero tú puedes establecer si es verdad o falso. Por ende, no hay agua, ya es una proposición. Ya es una proposición. Y es tomada por la lógica. Función expresiva. Ah, expresar. Profe, está diciendo expresar. Muy bien. La función expresiva se usa para manifestar
o despertar sentimientos. Puedes manifestar un sentimiento, puedes despertar sentimientos, emociones o estados de ánimo. Ahora, muchos consideran que la función expresiva es aquel lenguaje utilizado en la poesía generalmente. Ahora la pregunta es bien sencilla. Por ejemplo, cuando se manifiesta un sentimiento, ¿se podrá establecer si eso es verdad o es falso? Es una pregunta muy interesante. No, no se puede establecer si es verdad o falso. Por ende, las oraciones que están en la función expresiva no son tomadas por la lógica, no pueden ser tomadas como proposiciones. Por ejemplo, ¿cuánta razón tenía el profesor? Es una expresión. No podemos determinar si es verdad o es falso. No se puede establecer la verdad o falsedad. O por ejemplo, ¿no? Como este verso de Jorge Manrique, poeta español, nos dice, la vida son como los ríos que van a la mar, que es el morir. ¿Pueden establecerme si es verdad o es falso? No se puede establecer si es verdad o falso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si citáramos a un verso del gran poeta César Vallejo que decía, por ejemplo, amada mía, esta noche te has crucificado entre los maderos curvos de mi beso, ¿podrán establecerme si eso es verdad o es falso? Se dan cuenta que no se puede establecer. O por ejemplo, la siguiente expresión, ojalá apruebe el examen. Es una expresión de deseo. ¿Se puede establecer si es verdad o falso? No se puede establecer. Por ende, estas expresiones que están justamente en la función expresiva no pueden ser tomadas en la lógica porque no pueden ser proposiciones. Ahora vayamos a la función directiva, activa u operativa. No dice directiva, allá va a dirigir algo, activa una acción, genera una operación, nos está diciendo. Estas, ¿no? Tienen el propósito de motivar, originar o impedir una acción. Motiva una acción, hace que exista una acción o puede impedir una acción. Por ende, aquellas oraciones que están dentro de acá son órdenes, pedidos y preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Dirán, por ejemplo, su nombre. Estoy generando pues una acción. Las leyes deben cumplirse. Ya, estoy ordenando algo. O por favor, cierra la puerta cuando salgas. Allá, estoy justamente queriendo que se motive una acción. Ahora, de acá, ¿alguna de estas puede establecerse si es verdad o es falso? No, tampoco se puede establecer si es verdad o es falso. Por ende, estas expresiones dentro de las oraciones que están en función directiva, activa u operativa, tampoco pueden ser tomadas por la lógica. En conclusión, solamente aquellas oraciones que están en la función informativa o descriptiva, solamente estas son tomadas en la lógica como proposiciones. Las que están en función expresiva o directiva no son tomadas dentro de la lógica. ¿Ya? Por ende, solamente estas son las que están tomadas por la lógica. Ahora vayamos al lenguaje natural. El lenguaje en sí es un sistema de signos que sirven para comunicar y pensar, ¿no? Es un sistema de signos lingüísticos, ¿no? Que está compuesto por grafemas y fonemas que están ordenados y van a tener un sentido y ese sentido va a tener una expresión, esa expresión va a poder expresarnos, como dicen, una idea y la vamos a entender siempre y cuando se hable en el mismo código, ¿no? Por ende, ahí está, pues es un lenguaje que sirve para comunicar o pensar. Pero el lenguaje natural, ojo, el lenguaje natural es aquel lenguaje que utilizamos cotidianamente, es un lenguaje oral, un lenguaje el cual utilizamos para comunicarnos. También puede ser un lenguaje escrito, el cual está pues en los libros, los cuales podemos entender y leer.
También puede ser un lenguaje gestual, ¿no? Las expresiones que podemos hacer con nuestro rostro también van a expresar ideas y sentimientos. Ese es un lenguaje natural, ¿no? Bueno, en el sentido de la lógica, sí, en cierta forma el lenguaje natural se estudia siempre en cuando las expresiones sean informativas o descriptivas. Si están en las otras funciones que hemos hablado, no pueden ser tomadas por la lógica. En la lógica, el lenguaje natural obviamente es válido siempre en cuando ésta esté en la función expresiva o informativa. Ahora, el lenguaje natural puede ser ambiguo, pero también tiene reglas generales de su estructura, puesto si está mal estructurado, no se va a entender correctamente la oración, no se va a entender correctamente la expresión. Por ejemplo, a ver, si yo digo la siguiente expresión en lenguaje natural, si está mal ordenada o mal propuesta, no se va a entender correctamente. Es una falacia muy conocida. El decir, la vaca de mi amiga está en el campo. Mm, profe, tiene doble sentido. No sé si estoy diciendo que mi amiga es una vaca o que mi amiga tiene una vaca. Ah, ¿te das cuenta? Entonces, el lenguaje, si no está correctamente estructurado, no nos da a entender correctamente las ideas. ¿Cómo debería ser eso? Porque está mal decir la vaca de mi amiga está en el campo. ¿Cómo debe ser eso? Bien sencillo, ¿no? Mi amiga tiene una vaca la cual pasta en el campo. Ay, ay, sí tiene más sentido, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? O sea, por ende el lenguaje natural tiene que también tener una estructuración correcta, pues o si no está correctamente estructurado, generará pues un significado ambiguo. Y esas ambigüedades en la lógica son tomadas como falacias. En este caso se llama la falacia de anfibología. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a poner, por ejemplo, una expresión en lenguaje natural, bien sencillo. Si llueve, entonces me enfermo. Bien sencillo, ¿no? Si llueve, entonces me enfermo. Es una oración que está en lenguaje natural, en este caso escrito. Ahora, aparece otro tipo de lenguaje, el lenguaje formalizado o el lenguaje formal. Este lenguaje formal es utilizado sobre todo, pues, en algunas partes importantes del curso de la lógica, ¿ya? El lenguaje formalizado es un lenguaje artificial o simbólico. O sea, es creado y utiliza símbolos para que puedan entenderse. Ahora, el lenguaje formalizado se caracteriza por ser exacto, es preciso, claro, ideográfico. O sea, ese lenguaje nos quiere decir específicamente que tiene un solo significado claro, ya, un claro significado. Al lenguaje formalizado también se le llama lenguaje lógico o simbólico. Entonces, ojo, el lenguaje formalizado, ¿cómo también se llama? Lenguaje lógico o simbólico, porque va a utilizar símbolos. Ahora, el lenguaje lógico no representa objetos particulares, sino ideas generales, por eso es ideográfico. O sea, el lenguaje lógico no va a representar objetos como casa, perro, gato, colegio, alumno, no representa objetos particulares, sino el lenguaje lógico expresa una idea general que se va a sobreentender a qué se refiere. A este lenguaje ideográfico que hemos hablado más antes, este lenguaje ideográfico está formado por símbolos simples de significado unívoco. O sea, solamente puede significar una sola clase. Y son de dos tendencias, o sea, son de dos clases. Este lenguaje ideográfico tiene variables y tiene operadores. O sea, en el lenguaje ideográfico hay variables y operadores. Ahora, las variables, esto de acá que hemos hablado, representan enunciados o juicios. Y los operadores, que hemos hablado acácito, hacen de nexo, hacen de unión entre los ambos enunciados o variables. Ya. Para que me entiendan todo esto de acá, es bien sencillo. Vamos a utilizar el ejemplo que hemos hecho en el lenguaje natural, ¿verdad? Si llueve, entonces me enfermo. Ahí está el lenguaje natural.
Vamos a transformar esta expresión en lenguaje natural al lenguaje formal. Bien sencillo, bien facilito. P entonces Q. Ahí está. Este de acá, P entonces Q. Este es el lenguaje formalizado. Ahí está. P entonces Q. Si llueve, entonces me enfermo. En el cual P es una variable. Ah, ahí está, ¿no? Nos decía que hay dos clases en el lenguaje ideográfico. Variable. Ahí está, por ende, P es una variable. Entonces la noción de llueve es una variable. Entonces es un operador y me enfermo es otra variable. Ahí está, le hemos transformado. Si llueve, entonces me enfermo, lo hemos transformado en ¿qué? En lenguaje formal utilizando símbolos, en este caso, los símbolos que se utilizan generalmente en la lógica, P, entonces Q. Qué sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué me decía anteriormente? Me decía que el lenguaje lógico no representa objetos particulares, sino ideas generales. O sea, P entonces Q no solamente lo podemos utilizar para si llueve entonces me enfermo, no solamente para eso. Podemos utilizarlo para muchas cosas. Por ejemplo, podemos poner si estudio, entonces aprobaré el examen. Bien sencillo, ¿verdad? Si estudio, entonces aprobaré el examen. O en otras que tú quisieras hacer en ejemplos. Por ende, es tan sencillo transformar, ¿no? El lenguaje natural en lenguaje formal, porque en la lógica solamente utilizamos ideas o signos, o símbolos en este caso, ¿ya? Qué sencillo. Muy bien, muchachos. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos en la próxima clase y se despide de ustedes vuestro profesor Elio Ramos Parque. Hasta la próxima.